La arena orbital flotaba como una corona de hierro alrededor del planeta capital Kart-Sul. Desde el vacío, parecía un anillo luminoso. Desde dentro, era un coliseo diseñado para humillar, glorificar o destruir. Millones de espectadores ocupaban los niveles ascendentes, y otros tantos observaban desde transmisiones interestelares. El aire vibraba con cánticos guturales y apuestas digitales que corrían como incendios invisibles. Los Kart-Sul dominaban la galaxia conocida. Altos, cubiertos de placas óseas naturales que les servían de armadura, con 4 ojos capaces de detectar microexpresiones de miedo, eran la definición biológica de guerra. Para ellos, la fuerza no era solo una cualidad, era religión. Y en el centro de aquella arena, bajo una lluvia de luces blancas, estaba un humano. Solo, sin servoarmadura, sin implantes visibles, sin exoesqueleto táctico. Parecía casi pequeño en comparación con las figuras colosales que lo rodeaban. Su uniforme era oscuro, ajustado, marcado apenas por insignias discretas. Sus manos estaban descubiertas. Sus ojos, atentos. Su postura, relajada. Las risas comenzaron como un murmullo y pronto se transformaron en un estruendo. ¿Ese es el campeón humano? Ni siquiera lleva refuerzos óseos. Durará menos que un recluta sin entrenamiento. En uno de los palcos de mando se encontraba el joven comandante Baelcor. Sus placas craneales estaban recién pulidas, su armadura ceremonial, impecable. Era considerado el prodigio táctico de su generación. Había ganado cada simulación, cada duelo, cada campaña de entrenamiento sin una sola derrota. Para él, aquello no era más que un espectáculo exótico. «Observad», dijo a sus camaradas con desdén. La Confederación Humana envía a un saco de carne como símbolo de su fuerza. Esto es diplomacia desesperada. Los otros Kart-Sul rieron. El comentarista oficial, cuya voz amplificada retumbaba como un trueno, anunció, en representación de la Confederación Terrana: Comandante Adrien Ale, veterano de las guerras del borde exterior, condecorado por valor estratégico en sistemas disputados. Las últimas palabras apenas fueron escuchadas entre las carcajadas. Baelcor inclinó levemente la cabeza. Guerras del borde exterior, repitió. Escaramuzas contra piratas y colonias rebeldes. Nada digno de respeto. En el extremo opuesto de la arena, se abrieron las compuertas. El suelo vibró. De la penumbra emergió la bestia de guerra Kart-Sul. Era una criatura criada específicamente para combate ceremonial. 3 metros de altura, extremidades reforzadas, mandíbula doble con capacidad para fracturar acero. Su piel estaba atravesada por cicatrices rituales. Sus ojos, múltiples y negros, se fijaron en el humano con hambre. El público rugió. Adrien Ale no cambió de expresión. No adoptó postura ofensiva. No activó ningún dispositivo visible. Simplemente respiró. Lento. Profundo. Baelcor frunció ligeramente el ceño. Aquella calma no encajaba con el miedo que esperaba percibir. Sus 4 ojos analizaron microgestos, contracciones musculares, dilatación pupilar. Nada. Ni rastro de pánico. La señal de inicio resonó como un impacto de artillería. La bestia atacó. El primer movimiento fue brutal. Una carga frontal diseñada para aplastar al oponente contra el suelo reforzado. La velocidad era absurda para una criatura de su tamaño. El impacto contra el lugar donde el humano había estado levantó una nube de polvo metálico. Pero el humano ya no estaba allí. Se había desplazado apenas unos centímetros hacia la derecha. No parecía un salto. No parecía una maniobra atlética. Parecía economía de movimiento. La bestia giró con furia y lanzó un zarpazo horizontal capaz de partir una columna vertebral. Adrien se agachó, giró sobre el talón y golpeó una articulación específica bajo la placa torácica. Un punto ciego. La criatura rugió. El público dejó de reír. El siguiente intercambio fue más rápido de lo que las cámaras pudieron registrar con claridad.
La bestia intentó morder. El humano introdujo su brazo entre las mandíbulas y utilizó la propia fuerza del monstruo para desequilibrarlo. Un segundo golpe, esta vez en la base del cuello. Precisión quirúrgica. 30 segundos. Eso fue todo lo que necesitó. La criatura cayó de lado, convulsionó brevemente, y quedó inmóvil. El silencio fue inmediato. No un silencio incómodo. Un silencio denso. Pesado. Adrienale retrocedió un paso. No levantó los brazos. No buscó aprobación. No miró al público. Solo respiró. Como si aquello hubiese sido un ejercicio de entrenamiento. Baelcor sintió algo desconocido recorrer su columna vertebral. No era miedo. Era disonancia. La fuerza bruta Karzul había sido derrotada sin fuerza equivalente. Sin superioridad física. Sin tecnología visible. Había sido derrotada con algo más. El humano levantó la mirada. Y entonces ocurrió. Sus ojos se encontraron con los de Baelcor en el palco elevado. Fue un instante. Pero en ese instante, Baelcor tuvo la inquietante sensación de que aquel humano no solo lo estaba mirando. Lo estaba evaluando. Como un comandante analiza un campo de batalla. Como si lo conociera. Como si supiera exactamente quién era. Baelcor apretó las mandíbulas. Coincidencia, murmuró, más para sí que para los demás. Sin embargo, una memoria casi olvidada se agitó en su mente. Historias que su madre mencionaba en voz baja. Campañas antiguas. Un soldado humano que regresaba donde otros no lo hacían. Sacudió la cabeza. Imposible. En la arena, los médicos retiraban a la bestia derrotada. El comentarista tardó varios segundos en recuperar la voz. Victoria, del comandante humano. Las palabras parecieron costarle. Algunos sectores del público comenzaron a aplaudir con cautela. Otros guardaron silencio absoluto. La burla se había evaporado. Adrienale finalmente giró hacia la salida asignada. Caminaba sin prisa. Sin arrogancia. Sin necesidad de reconocimiento. Antes de desaparecer por el túnel metálico, se detuvo un segundo. Sin volverse completamente, inclinó apenas el rostro hacia el palco donde estaba Baelcor. No fue un desafío. No fue una amenaza. Fue algo peor. Fue una certeza. Baelcor sintió que el combate no había terminado. Que aquello no era una exhibición diplomática. Era un mensaje. Baelcor no regresó a sus aposentos tras el combate. Mientras la multitud abandonaba la arena orbital entre murmullos tensos y discusiones alteradas, él descendió hacia los niveles administrativos. Sus pasos resonaban con firmeza sobre el metal pulido, pero en su mente algo no estaba en orden. No era la derrota de la bestia lo que lo perturbaba. Era la manera. Los Karzul entendían la fuerza. Respetaban la violencia directa, la superioridad física, el dominio visible. Pero lo que había presenciado no encajaba en esa ecuación. El humano no había ganado por potencia. Había ganado por comprensión. Y eso lo inquietaba más que cualquier demostración de brutalidad. Activó el acceso a los archivos tácticos de la arena. Como comandante en ascenso, tenía autorización para revisar grabaciones de combate. Las pantallas holográficas se desplegaron ante él en capas translúcidas. Reprodujo el enfrentamiento en cámara lenta. 1 vez. 2. 5 veces. Amplió el primer movimiento. La bestia cargando. El humano moviéndose apenas lo necesario. No fue velocidad superior. Fue anticipación. Baelcor ajustó el ángulo. Analizó los microsegundos previos al impacto. Adrienale había cambiado el centro de gravedad antes de que la criatura iniciara la carga. Había leído la intención. Eso era imposible. A menos que... Baelcor abrió otra ventana y solicitó el expediente militar del comandante humano. La respuesta tardó 3 segundos. Demasiado. Finalmente apareció el registro. Comandante Adrienale, Confederación Terrana. Pero gran parte del archivo estaba sellado por el Consejo Galáctico. Eso sí era extraño.
Los humanos no tenían suficiente peso político para exigir confidencialidad interespecies. Baelcor accedió a lo disponible. Único sobreviviente confirmado de la masacre de Heliox 9. Condecorado por evacuación de civiles durante el incidente de Raut. Participación clasificada en Operación Eclipse Carmesí. Reconocimiento formal del alto mando Kartsul por rescate de escuadrón aliado. Baelcor se detuvo en la última línea. Rescate de escuadrón Kartsul. Amplió el informe. Años atrás, durante una operación conjunta contra insurgentes sintéticos en el sistema Tarbek, un destacamento Kartsul quedó aislado tras líneas enemigas. Las comunicaciones fueron cortadas. El alto mando los dio por perdidos. Un equipo humano solicitó autorización para intentar una recuperación. Se les negó. Procedieron de todos modos. Adrien Ale lideraba a ese equipo. Regresaron con supervivientes. Baelcor sintió una presión incómoda en el pecho. Su madre había servido en Tarbek. Sacudió el pensamiento. Coincidencia. Muchos habían servido allí. Continuó leyendo. En cada misión documentada, el patrón era el mismo. Situaciones imposibles. Inferioridad numérica. Terreno adverso. Y, sin embargo, resultados favorables. No victorias espectaculares. Victorias necesarias. Adrien Ale no acumulaba campañas gloriosas. Acumulaba supervivencias improbables. Eso no encajaba con la narrativa Kartsul sobre la humanidad. Según la doctrina oficial, los humanos eran creativos, sí, pero físicamente limitados y emocionalmente inestables. Dependían de tecnología para compensar sus debilidades. Pero en la arena no hubo tecnología visible. Solo cálculo. Baelcor cerró momentáneamente las pantallas y permaneció inmóvil. Recordó la mirada. No fue arrogante. No fue desafiante. Fue analítica. Como si estuviera midiendo distancias invisibles. Como si evaluara probabilidades. Baelcor activó un análisis biométrico del combate. Sensores de la arena registraban ritmo cardíaco, temperatura corporal y fluctuaciones hormonales. Los datos aparecieron. Frecuencia cardíaca de Adrien Ale durante el combate. Estable. Adrenalina. Aumento mínimo. Respuesta de estrés. Moderada. Era como si hubiese estado entrenando, no luchando por su vida. Baelcor amplió los datos de la bestia. Picos de agresión máximos. Descontrol total. La conclusión era incómoda. El humano no había reaccionado. Había dirigido. Un pensamiento comenzó a tomar forma, uno que Baelcor no quería admitir. La fuerza sin control era predecible. Y lo predecible podía derrotarse. Su especie veneraba la supremacía física. Pero aquel humano había demostrado supremacía estratégica en el nivel más íntimo, el cuerpo. Baelcor volvió a abrir el expediente y solicitó acceso a registros sellados. La respuesta fue inmediata. Acceso denegado, clasificación interespecies nivel alto. Eso no era normal. Los humanos no recibían ese nivel de protección sin respaldo político significativo. Alguien estaba asegurándose de que partes de la historia de Adrien Ale permanecieran ocultas. ¿Por qué? Baelcor comenzó a cruzar fechas manualmente. Heliox 9. Tarbek. Eclipse Carmesí. Movió las líneas temporales en el aire. Y entonces lo vio. Las fechas coincidían con un periodo específico de ausencia en el registro público de su madre, la general Cryn. Durante 6 meses, su informe oficial indicaba operación conjunta clasificada. Nunca se discutió en casa. Nunca se mencionaron detalles. Baelcor sintió un leve escalofrío. No era posible que... No. Descartó la idea antes de que tomara forma completa. La arena había sido un evento diplomático. Nada más. Pero el recuerdo regresó con fuerza. La frase que su madre repetía cuando él entrenaba siendo un cadete joven. Controla tu ira. Te traiciona antes que tu enemigo. Las mismas palabras que el humano había susurrado tras el combate. ¿Cómo podía saberlas?
¿Coincidencia cultural? ¿Inteligencia recopilada? ¿O algo más? Baelcor se puso de pie abruptamente. La incomodidad se estaba transformando en algo más peligroso: curiosidad. Y la curiosidad, en un comandante Kartzul, podía convertirse en obsesión. Miró por el ventanal del nivel administrativo. Desde allí se veía la curvatura del planeta, y más allá, la negrura del espacio. Durante generaciones, su especie había sido incuestionable, invicta, superior. Pero ese día, en menos de 30 segundos, un humano había sembrado una grieta invisible. No en la arena, en la narrativa. Baelcor activó su comunicador personal. Solicito audiencia con la general CRYN. Hubo una breve pausa al otro lado. La general se encuentra en sesión estratégica. Es urgente. El silencio se prolongó. Finalmente, transmitiremos su solicitud. Baelcor cortó la comunicación. Si había una explicación, la encontraría. Y si no la había, la crearía. Mientras tanto, en un sector restringido de la estación, Adrien Ale permanecía solo en una sala asignada a delegaciones humanas. Estaba sentado, inmóvil, los nudillos ligeramente enrojecidos. Sus ojos no mostraban triunfo, mostraban evaluación. Frente a él, una pequeña pantalla proyectaba datos de la arena. Había observado el palco elevado durante el combate. Había identificado a Baelcor antes de que el joven comandante se diera cuenta. La estructura ósea, la postura, la manera de tensar la mandíbula. Demasiadas coincidencias. Adrien exhaló lentamente. Había esperado ese momento durante años. Pero no esperaba que ocurriera en una arena. Ni bajo burla pública. Cerró los datos. Y murmuró apenas, para sí mismo: es más fuerte de lo que era a su edad. En el nivel superior de la estación, Baelcor sintió, sin saber por qué, que la historia que conocía sobre su propia sangre estaba incompleta. Y por primera vez, el humano no le parecía débil. Le parecía inexplicablemente familiar. El murmullo en la estación orbital no se disipó con el paso de las horas. Creció. Lo que debía ser una exhibición diplomática se convirtió en debate político. Sectores conservadores Kartzul exigían una revancha formal para restaurar el honor de la arena. Otros, más estratégicos, sugerían prudencia. Subestimar al humano había sido un error evidente. Baelcor no participó en las discusiones públicas, pero sí escuchó cada palabra. Las grabaciones del combate se repetían en todos los niveles de la red militar. Analistas estudiaban los movimientos de Adrien Ale con una mezcla incómoda de admiración y resistencia. Algunos lo llamaban anomalía. Otros, truco. Baelcor lo llamaba problema. Porque cuanto más revisaba los datos, más evidente era una verdad que no deseaba aceptar. El humano no había improvisado. Había ejecutado. Con precisión. Con paciencia. Con una lectura táctica que rivalizaba con comandantes veteranos Kartzul. Eso era lo que lo irritaba. No la derrota de la bestia, sino la posibilidad de que el humano no fuera una excepción, sino un representante. Baelcor solicitó formalmente un duelo. No una exhibición. No una prueba diplomática. Un combate reglamentado entre comandantes. La petición recorrió la cadena de mando con velocidad inusual. Algunos intentaron disuadirlo, su reputación estaba en ascenso, y un enfrentamiento innecesario podía manchar su historial impecable. Pero Baelcor fue firme. Si la Confederación Terrana envía campeones, declaró ante el Consejo Local, la hegemonía Kartzul responderá con los suyos. El mensaje fue claro. No era orgullo personal. Era doctrina. La respuesta humana tardó menos de lo esperado. Adrien Ale aceptaba. Sin condiciones adicionales. Sin exigencias. Sin declaraciones públicas. Esa ausencia de teatralidad molestó a Baelcor más que cualquier provocación. La arena fue preparada nuevamente. Esta vez, sin bestias. Sin distracciones. 2 combatientes.
Millones de testigos. La atmósfera era distinta. No había risas. Había expectativa. Baelcor descendió al Coliseo con armadura de combate ligera, optimizada para movilidad. Sus placas óseas estaban protegidas por refuerzos energéticos mínimos. No quería ventaja tecnológica abrumadora. Si iba a derrotar al humano, sería con habilidad. Adrien Ale entró por el extremo opuesto. Mismo uniforme. Misma ausencia de equipo visible. Misma calma inquietante. Se detuvieron a varios metros de distancia. Por primera vez, estuvieron frente a frente sin barreras de bestias o protocolos. Baelcor analizó cada detalle. La postura del humano era relajada, pero equilibrada. El peso distribuido con exactitud. Los hombros sueltos. La respiración medida. No parecía estar evaluando una amenaza. Parecía estar confirmando algo que ya sabía. La señal de inicio resonó. Baelcor atacó primero. No con furia ciega. Con estrategia. Un desplazamiento lateral rápido, seguido de un golpe descendente dirigido a la clavícula humana. Un impacto que, incluso sin fuerza total, fracturaría huesos. Adrien no bloqueó. Se deslizó hacia el interior del arco del ataque, reduciendo la potencia antes de que alcanzara velocidad máxima. Contraataque inmediato, un golpe corto al costado expuesto entre placas. Baelcor retrocedió apenas. El intercambio fue limpio. Medido. El público guardaba silencio absoluto. Baelcor incrementó el ritmo. Combinaciones más rápidas, fintas diseñadas para forzar errores. Giró sobre su eje y lanzó una patada baja que habría desestabilizado a cualquier oponente de menor masa. Adrien saltó justo lo necesario. Ni un centímetro más. Cada movimiento del humano era economía pura. Sin desperdicio. Sin gestos innecesarios. Baelcor comenzó a sentirlo. Esa sensación. El humano no reaccionaba tarde. Reaccionaba antes. En un intercambio particularmente veloz, Baelcor intentó una maniobra que solo su círculo cercano conocía. Una secuencia triple con cambio abrupto de dirección en el último instante. Adrien bloqueó el tercer movimiento antes de que la dirección cambiara. Como si supiera. Baelcor forzó distancia. Sus 4 ojos se estrecharon. Imposible, murmuró en su lengua natal. Adrien inclinó ligeramente la cabeza. No sonrió, pero en su mirada había reconocimiento. El combate continuó. Golpes. Bloqueos. Proyecciones parciales. En un momento crítico, Baelcor logró sujetar el brazo del humano y girarlo con suficiente fuerza para desarticularlo. Pero Adrien utilizó el propio agarre para girar sobre sí mismo, invirtiendo la presión y llevando al Karzul al suelo en una transición fluida. Baelcor impactó contra el metal. Se incorporó de inmediato. Ira. La ira comenzaba a filtrarse. Y con ella, un leve descenso en precisión. Adrien lo notó. Siempre lo notaba. Baelcor atacó con potencia completa. Ya no era solo táctica. Era orgullo herido. La secuencia final fue rápida. Demasiado rápida para la mayoría de los espectadores. Baelcor lanzó un golpe directo al rostro humano. Adrien desvió apenas el trayecto, avanzó medio paso y colocó 2 impactos precisos. Uno en la articulación interna del codo, otro en el punto neural bajo la placa clavicular. El brazo dominante de Baelcor perdió fuerza. Un segundo después, el humano lo proyectó con técnica impecable. Baelcor cayó de rodillas. No por incapacidad total, sino porque entendió. Si continuaba en ese estado emocional, perdería de manera definitiva. Adrien no lo remató. No levantó el puño. No buscó validación. Se acercó lo suficiente para que solo él pudiera oírlo. Y habló en perfecto dialecto Karzul. Controla tu ira. Te traiciona antes que tu enemigo. El mundo pareció detenerse. La frase golpeó más fuerte que cualquier impacto físico. Era exacta. Literal. Las palabras que su madre había repetido durante su entrenamiento juvenil. Baelcor alzó la mirada lentamente. ¿Cómo?
susurró. Adrien sostuvo su mirada un instante más. En sus ojos no había burla. Había algo más complejo. Orgullo. Contenido. Luego se apartó. La señal oficial declaró la victoria del comandante humano. Pero el verdadero impacto no fue la derrota. Fue la grieta. Baelcor permaneció arrodillado unos segundos adicionales. No por debilidad, sino porque su mente estaba reorganizando información a una velocidad que jamás había experimentado. Las coincidencias ya no parecían coincidencias. El estilo, la anticipación, la frase, las fechas. Cuando finalmente se puso de pie, el público no sabía qué interpretar. No hubo celebración humana. No hubo protesta Kartsul. Solo silencio. Adrien abandonó la arena sin mirar atrás. Baelcor lo observó marcharse. Y por primera vez en su vida, la pregunta no fue cómo derrotar a un oponente. Fue quién era realmente. Y por qué, al verlo alejarse, sintió algo que no podía nombrar. No era odio. No era admiración. Era una conexión que desafiaba todo lo que le habían enseñado. Y esa sensación lo perturbaba más que cualquier derrota. Baelcor no esperó al amanecer artificial de la estación. No convocó consejo. No pidió autorización estratégica. Se dirigió directamente al sector de mando superior, donde residía la general Sryn, heroína de 3 campañas interestelares y símbolo viviente de disciplina Kartsul. Los centinelas lo dejaron pasar sin preguntas. Su rango lo permitía, pero su expresión no. Algo en su mirada hizo que incluso los guardianes veteranos evitaran sostenerle los ojos. Las puertas del salón privado de la general se abrieron con un susurro hidráulico. Sryn estaba de pie frente al ventanal panorámico, observando el planeta bajo la estación. Su silueta era imponente incluso sin armadura. Las placas óseas que protegían su cráneo estaban marcadas por cicatrices rituales, cada una representando una victoria. Sin volverse, habló. «Has combatido hoy». No era una pregunta. «Sí», respondió Baelcor. «Y has perdido». Baelcor sintió la punzada del orgullo, pero no retrocedió. «He aprendido». Eso hizo que ella girara lentamente. Sus 4 ojos analizaron a su hijo con precisión militar. «Aprender duele más que perder», dijo finalmente. «¿Qué te trae aquí?» Baelcor dio un paso al frente. «El humano». No necesitó decir el nombre. Sryn lo supo. Una mínima tensión recorrió sus placas faciales. Tan leve que solo alguien que la conociera toda su vida podría detectarlo. «Comandante Adrien Ale», continuó Baelcor. «Quiero saber qué ocurrió en Tarbek». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discurso. Sryn se apartó del ventanal. «Esa operación está clasificada. No para mí». La firmeza en la voz de Baelcor no era desafío. Era necesidad. «Las fechas coinciden con tu ausencia. Los registros sellados coinciden con su historial. Él habla nuestro dialecto antiguo. Conoce tus frases de instrucción». Sryn no respondió de inmediato. Caminó hacia una consola lateral y desactivó los sistemas de grabación internos. Las luces del salón cambiaron a un tono más tenue. Privacidad absoluta. Eso confirmó lo que Baelcor ya intuía. «Tarbek fue un error estratégico», comenzó ella. «Subestimamos la capacidad de adaptación de las entidades sintéticas insurgentes. Nuestro escuadrón fue aislado. Comunicaciones cortadas. Recursos agotándose». Su voz no tembló, pero perdió rigidez. «Solicitamos extracción». El alto mando la negó. Consideraron que el costo no justificaba el rescate. Baelcor apretó las mandíbulas. «Pero regresaste. No por decisión Kartsul». Sryn sostuvo la mirada de su hijo. Un equipo humano desobedeció órdenes directas. Liderados por Adrien Ale. El nombre quedó suspendido entre ellos. Atravesaron territorio controlado por máquinas sin apoyo aéreo. Perdieron a 3 en el avance. Aún así, llegaron.
Baelcor sintió un nudo inesperado en el pecho. ¿Por qué? Saryn tardó en responder. Porque, según sus palabras, dejar aliados atrás crea precedentes peligrosos. Eso no era doctrina Kartzul. La doctrina Kartzul priorizaba eficiencia. Supervivencia del conjunto. No sentimentalismo. Nos evacuaron bajo fuego constante, continuó ella. Durante la retirada, quedamos atrapados en un complejo subterráneo colapsado. Sin señal. Sin mapas actualizados. Sin saber si la superficie seguía siendo segura. Sus ojos se endurecieron levemente. Pasamos meses en territorio hostil. Baelcor dio un paso involuntario. ¿Meses? Sí. El aire pareció más denso. Las rutas de escape estaban bloqueadas. Las entidades sintéticas patrullaban cada salida conocida. Adrien propuso permanecer ocultos hasta identificar patrones de movimiento. Eso no es ofensiva, dijo Baelcor automáticamente. Es supervivencia estratégica, replicó Saryn. Hubo algo en su tono. Respeto. Baelcor lo notó. Durante ese tiempo, ella hizo una pausa apenas perceptible. Compartimos recursos, conocimientos, entrenamiento. Observé cómo ese humano transformaba el miedo en planificación. Cómo mantenía cohesión en su equipo incluso cuando las probabilidades eran insignificantes. Su mirada se suavizó por primera vez. No luchaba para demostrar fuerza. Luchaba para garantizar que todos regresaran. Baelcor recordó la arena. La calma. La precisión. Encajaba. Demasiado bien. Finalmente logramos escapar utilizando un corredor térmico que él identificó como punto ciego en los sensores enemigos, continuó Saryn. Perdimos a más en la retirada. Pero regresamos. Silencio. Baelcor sintió que algo más flotaba bajo la superficie del relato. Algo no dicho. ¿Y después? Preguntó con voz más baja. Saryn sostuvo su mirada durante varios segundos. La general legendaria. La estratega inflexible. La madre estricta. Y ahora, algo más. Después, dijo finalmente, comprendí que había subestimado a los humanos. No eran débiles. Eran distintos. Baelcor dio otro paso. Madre. La palabra salió más personal de lo habitual. ¿Por qué conoce tus frases de entrenamiento? El silencio regresó. Más pesado. Más íntimo. Saryn cerró los ojos brevemente. Un gesto que Baelcor rara vez había visto. Cuando los abrió, ya no hablaba como general. Hablaba como mujer. Durante esos meses, dijo con voz controlada, no solo compartimos estrategias. El corazón de Baelcor comenzó a latir con fuerza inusual. La supervivencia crea vínculos que trascienden doctrina. El aire se volvió insuficiente. Las piezas comenzaron a encajar de manera brutal. Las fechas. Su edad. La ausencia de registros paternos en su expediente genético público. Cuando regresé, continuó ella, el consejo me recordó las leyes de pureza genética. Las uniones interespecie estaban prohibidas para oficiales activos. Baelcor sintió un golpe invisible. Entonces, Saryn dio el paso final. Adrien Ale es tu padre. Las palabras no fueron susurradas. No fueron dramáticas. Fueron firmes. Irrefutables. El mundo de Baelcor no explotó. Se fragmentó. En silencio. Cada recuerdo de orgullo racial. Cada discurso sobre supremacía biológica. Cada lección sobre pureza. Se reconfiguró en un instante. No, murmuró, más para sí mismo que para ella. Tu genética fue alterada mínimamente para evitar detección en análisis estándar, explicó Saryn con frialdad estratégica. Era la única forma de protegerte. Protegerlo. De su propia especie. Baelcor retrocedió un paso. Recordó la arena. La anticipación. La sincronización casi instintiva durante el combate. No era casualidad. Era herencia. ¿Él lo sabe? Preguntó finalmente.
Sryn sostuvo su mirada. Siempre lo supo. El impacto fue más fuerte que cualquier derrota en la arena. No solo había sido evaluado por un oponente. Había sido observado por su propio padre. Y peor aún, había sido perdonado. Baelcor sintió una tormenta interna imposible de contener. Orgullo, ira, confusión, traición, y, enterrado bajo todo ello, una extraña sensación de reconocimiento. La grieta ya no estaba en la narrativa Kartsul. Estaba en su identidad. El aire en el salón se volvió más denso, casi irrespirable. Baelcor permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus 4 ojos, tan acostumbrados a analizar el combate y leer estrategias, no podían descifrar lo que su madre acababa de decir. «¿Mi padre, Adrien Ale?», repitió en un susurro, apenas audible. «¿Es en serio?». Sryn asintió lentamente, con la mirada firme, pero su tono no dejó lugar a duda. «Sí, Adrien Ale es tu padre». Baelcor dio un paso hacia atrás. Sus rodillas temblaron ligeramente. El mundo que conocía, la identidad que había forjado durante años como el joven prodigio Kartsul, se tambaleaba en su núcleo. Toda la supremacía racial, toda la pureza genética que había aprendido desde niño, ahora chocaba contra una verdad imposible de ignorar. Pero, ¿cómo? Logró articular. «Eso es imposible. Mi padre, un humano». «No imposible», respondió Sryn. «Solo oculto. Nadie podía saberlo. Nadie debía saberlo. La política Kartsul es estricta respecto a la pureza de nuestra especie. No habría permitido que tu nacimiento fuera público. Incluso yo tuve que mentir a todos». Baelcor apretó los puños. La ira se mezclaba con confusión. Cada recuerdo de su infancia, cada frase sobre superioridad Kartsul y desprecio hacia los humanos, ahora parecía una mentira. ¿Todo lo que había aprendido sobre orgullo y fuerza estaba equivocado? ¿Por eso conocía mis frases de entrenamiento?, preguntó con un hilo de voz tembloroso. Esa frase que me dijo en la arena, la que me hizo dudar de mí mismo. Sryn asintió. Sí, no fue casualidad. Él siempre supo. Desde el primer momento, sabía quién eras y cómo te entrenaron. Observó tu crecimiento, incluso desde la distancia. Baelcor dejó que la información se asentara en su mente, pero no podía procesarla del todo. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, incredulidad y una sensación desconocida, admiración. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con la voz cargada de reproche. «Porque el momento nunca fue seguro», replicó Sryn. «Y porque», hizo una pausa, «sabía que debía ser preparado para comprenderlo algún día. Nunca quise que tu mundo se quebrara antes de tiempo». Baelcor se llevó una mano al rostro. Sentía como si todo lo que conocía sobre sí mismo se deshiciera. Cada victoria, cada combate, cada reconocimiento Kartsul ahora estaba teñido de una duda abrumadora. ¿Era realmente producto de su raza, o había algo más que definía quién era? Un recuerdo surgió en su mente, vívido, del momento en que Adrien Ale lo había observado en la arena, tras derrotar a la bestia Kartsul. Sus ojos no mostraban arrogancia ni deseo de humillar. Mostraban algo distinto, reconocimiento. Baelcor cerró los ojos. La mezcla de emociones era casi dolorosa. Orgullo, vergüenza, confusión, curiosidad y, extrañamente, un vínculo que no podía negar. Sryn dio un paso hacia él, su tono ahora más suave. «Él siempre creyó que serías más fuerte que yo», dijo. «Incluso antes de que nacieras. Sabía que heredaste lo mejor de ambos mundos». Baelcor abrió los ojos lentamente. La frase resonó en su mente con una claridad que casi lo paralizó. Lo mejor de ambos mundos. Él, un híbrido desconocido incluso para la sociedad Kartsul. Él, una combinación de disciplina inquebrantable y la resiliencia humana más inesperada. Por primera vez,
Comprendió por qué Adrienale había anticipado cada uno de sus movimientos en la arena, como si lo conociera desde siempre. No era casualidad. No era estrategia aleatoria. Era instinto compartido. Herencia. Entonces, todo este tiempo, dijo Baelcor, con voz apenas audible, todo lo que creí que sabía sobre mí, es mentira. No es mentira, corrigió Sryn. Solo es más complejo de lo que jamás imaginaste. Eres Kartzul y humano. No tienes que elegir entre uno y otro. Esa dualidad es tu fuerza, Baelcor. Tu verdadero poder. Baelcor dio un paso atrás, tratando de asimilarlo. Cada pensamiento competía con otro. Cada emoción parecía contradictoria. La ira que sentía hacia la humillación en la arena ahora se mezclaba con una profunda curiosidad. ¿Qué significaba realmente ser hijo de un humano que había sobrevivido a situaciones imposibles y de la general más respetada de su especie? Sryn suspiró, como si supiera lo que se avecinaba. Tendrás que enfrentarlo. Tendrás que verlo. Y tendrás que aceptar que no hay regreso a la ignorancia. Tu mundo ha cambiado, Baelcor. Y tu padre es parte de ese cambio. Baelcor cerró los puños, respirando con dificultad. La mezcla de emoción y tensión era casi insoportable. Todo en lo que creía estaba siendo desafiado. Todo su orgullo, su identidad, sus convicciones, se estaban reconstruyendo a su alrededor. ¿Acepto?, susurró, más para sí mismo que para su madre. Sryn asintió. No tienes otra opción. Pero no estás solo. Siempre tendrás la fuerza de ambos mundos dentro de ti. Baelcor se quedó mirando el ventanal panorámico de la estación orbital. La galaxia se extendía ante él, vasta y desconocida, y por primera vez sintió que no solo estaba observando el universo, sino que el universo lo observaba a él. Y en esa vastedad, la verdad se convirtió en una chispa que encendió algo nuevo dentro de él. Comprensión, curiosidad y sobre todo, una determinación que nadie, ni siquiera él mismo, había sentido antes. El silencio que siguió fue absoluto. No había gritos, ni aplausos, ni burla. Solo la calma inquietante de la revelación. Una calma que presagiaba que todo, a partir de ese momento, cambiaría. Y mientras Baelcor permanecía allí, tratando de reconciliar su herencia con la batalla que se avecinaba en su identidad, algo en el horizonte orbital brilló de manera extraña. Una sensación de destino se cernía sobre él. Su vida, su mundo, y su propio sentido de lo que significaba ser un guerrero, nunca volverían a ser los mismos. La revelación había terminado. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El silencio que siguió a la revelación no duró mucho. Minutos después, las alarmas intermitentes comenzaron a resonar en toda la estación orbital. Luces rojas parpadearon en los pasillos, proyectando sombras largas sobre las placas metálicas de los corredores. Baelcor sintió como la adrenalina reemplazaba rápidamente la confusión que todavía latía en su mente. Aviso de ataque, anunció la voz artificial del sistema de alerta. Múltiples naves desconocidas aproximándose a la órbita. Clasificación: hostil. Baelcor corrió hacia la sala de mando principal. Cada paso resonaba sobre el metal como un tambor de guerra. Mientras avanzaba, podía escuchar la vibración de los motores de las naves invasoras. No eran naves humanas. No eran naves Kartzul. La forma, el brillo y la velocidad indicaban tecnología alienígena completamente desconocida. Sryn estaba ya en la sala de mando, revisando los sistemas de defensa de la estación con la calma de alguien que había enfrentado 1000 guerras. Sus ojos se encontraron con los de Baelcor. Esto no es un entrenamiento, dijo con voz firme. Prepárate. Tu herencia no es solo un título. Será la diferencia entre sobrevivir y caer. Baelcor respiró hondo. Cada palabra de su madre, cada revelación sobre su padre humano, cada lección de la arena, se condensaban en este instante. Sabía que no podía depender únicamente de su fuerza Kartzul. Su instinto humano,
su capacidad de anticipación y resiliencia serían vitales. El primer ataque llegó sin advertencia. Una de las naves hostiles rompió la barrera de defensa externa, disparando un rayo de energía que atravesó el escudo principal con facilidad. Explosiones iluminaban el espacio frente a la estación. El sonido, amplificado por los sistemas internos, hacía vibrar los huesos de Baelcor. Distribuyan los escudos secundarios, ordenó Saryn. Todos los combatientes, a sus posiciones. Baelcor corrió hacia el hangar, donde esperaba el transporte de combate personal de la estación. Sus dedos se posaron sobre el panel de control, recordando instintivamente los movimientos que había aprendido en el entrenamiento, y, sin darse cuenta, heredados de su padre. Cada acción era una extensión de todo lo que había sido enseñado y lo que llevaba en su sangre. En la bahía de lanzamiento, observó cómo los humanos de la estación se organizaban con eficiencia precisa. Algunos eran veteranos de conflictos interplanetarios, otros especialistas en tecnología avanzada. Pero todos compartían algo: confianza ciega en Adrienale. Un mensaje apareció en la pantalla de control. El remitente: Adrienale. Baelcor. Prepárate para maniobrar rápido. Esto no es una demostración. Es la supervivencia. El mensaje fue breve, pero cada palabra estaba cargada de autoridad y familiaridad. Baelcor apenas podía creerlo. Su padre estaba allí, liderando la defensa. Él había esperado esta reunión por años, pero no bajo fuego. Despeguen, ordenó Baelcor, y el transporte saltó hacia el vacío, acelerando hacia la flota hostil. El espacio se convirtió en un campo de batalla vivo. Naves alienígenas desconocidas maniobraban con precisión, disparando rayos y proyectiles que obligaban a la flota Kartzul a dispersarse. Cada movimiento requería anticipación. Cada decisión, segundos que podían decidir la vida o la muerte. Adrienale apareció en la proyección táctil del hangar. Sus movimientos eran rápidos, precisos, casi como si hubiera estudiado cada curva de las naves hostiles antes de verlas. Baelcor, dijo a través de la transmisión. No pienses solo como Kartzul. Piensa como humano también. Observa patrones, no solo fuerza. El corazón de Baelcor se aceleró. Por primera vez, comprendió que toda la preparación, toda la disciplina de su raza, combinada con la intuición y audacia humana de su padre, era la clave. No se trataba de orgullo ni de superioridad, sino de supervivencia estratégica. Una nave hostil se lanzó directamente hacia su transporte. Baelcor calculó el ángulo de aproximación. Giró, activando el propulsor lateral, mientras un rayo pasaba a centímetros de su casco. Un instante después, proyectiles Kartzul impactaron la nave enemiga, destruyéndola. Buen cálculo, comentó Adrien. Mantente alerta. Los siguientes vienen en enjambre. Baelcor sintió una mezcla de miedo y emoción. Su padre estaba guiando cada maniobra, pero no estaba allí físicamente. Sus palabras, sin embargo, actuaban como un vínculo invisible, sincronizando su mente con la experiencia humana y Kartzul al mismo tiempo. Cada segundo contaba. La flota enemiga estaba organizada, pero Adrienale anticipaba cada patrón, cada movimiento, cada repetición de comportamiento hostil. Baelcor comenzó a ver las repeticiones en las maniobras de las naves, un patrón que ningún Kartzul entrenado habría notado tan rápido. Sigue el ritmo de la energía de los motores, dijo Adrien. No disparen hasta que tengan la línea clara. No desperdicien proyectiles. Baelcor ejecutó exactamente lo que indicaba su padre. Cada disparo fue preciso. Cada maniobra, eficiente. La flota hostil comenzó a desorganizarse, confundida por la estrategia que parecía anticipar cada movimiento. Por primera vez en su vida, Baelcor sintió que no estaba solo en el combate. Sentía a su padre guiándolo, no con órdenes autoritarias, sino con observación y confianza. Cada acción era un aprendizaje instantáneo. Cada decisión, un vínculo familiar convertido en fuerza.
La batalla no había terminado. La estación orbital estaba bajo amenaza directa, y la flota enemiga aún superaba en número. Pero Baelcor comprendió algo crucial. La combinación de su herencia Kartzul y humana era más que suficiente para cambiar el curso de la defensa. Mientras maniobraba su transporte entre rayos y explosiones, observó una sombra proyectada en el espacio profundo. Una nave más grande, más avanzada que las demás, emergía del vacío. Era diferente, inmensa, amenazante. Adrien apareció de nuevo en la proyección táctil, pero esta vez su expresión era grave. Baelcor, prepárate. Esto es solo el comienzo. Un estremecimiento recorrió la columna de Baelcor. Sabía, en lo profundo de su ser, que enfrentar a su padre en la arena era solo un preludio. Ahora enfrentaba no solo a su padre y a su herencia, sino al universo, y la verdadera prueba apenas comenzaba. La guerra estaba sobre ellos. Y esta vez, la arena no tendría límites. El rugido de la estación orbital resonaba con explosiones. La flota enemiga, superior en número y tecnología desconocida, continuaba presionando cada corredor de la estación. Baelcor maniobraba su transporte entre proyectiles y rayos de energía, pero sabía que la defensa a distancia no sería suficiente. Tenía que confrontarlo directamente. A su padre, a su herencia, a la verdad que había esperado años descubrir. Adrien Ale apareció frente a él en el puente de comando de la estación, proyectado en holograma y transmitiendo sus movimientos a la perfección. Sus ojos humanos, intensos y penetrantes, no mostraban ni miedo ni arrogancia. Mostraban desafío y aceptación. Baelcor, dijo con voz firme. Si quieres comprender tu fuerza, debes enfrentarme. Aquí. Ahora. Baelcor bajó de su transporte con precisión. Cada paso resonó sobre el metal del corredor de aterrizaje, y cada músculo estaba tenso. La adrenalina mezclada con el miedo y la emoción hacía que su cuerpo respondiera con una agilidad que nunca había experimentado. No era solo un combate. Era una prueba de identidad. Adrien Ale estaba delante de él, con el cuerpo cubierto por un uniforme ligero pero resistente. No había armas visibles. Cada movimiento, cada respiración, parecía calculada con precisión. Baelcor entendió de inmediato que no se enfrentaba a un humano ordinario. Se enfrentaba a alguien que compartía su sangre, su instinto, y un legado que ahora le pertenecía. «Recuerda lo que aprendiste en la arena», dijo Adrien, apenas un susurro. Anticipación, control, disciplina, y algo que solo tú y yo compartimos. El silencio se rompió con un rugido de energía proveniente de la flota enemiga que seguía intentando penetrar la estación. Pero por un instante, todo se redujo a ellos dos. Solo a la herencia, la fuerza y la mente. Baelcor lanzó el primer ataque. No por ira, sino por necesidad de comprender. Un desplazamiento lateral rápido, seguido de un golpe descendente que habría roto la clavícula de cualquier otro. Pero Adrien se movió como un reflejo, apenas desviando el impacto y ajustando su postura para absorber la fuerza. «¡Imposible!», gritó Baelcor internamente. «¿Cómo?». Adrien contrarrestó con un golpe preciso, dirigido no a derribar, sino a medir, a enseñar. Cada contacto con Baelcor enviaba una corriente de información a su mente. Fuerza, timín, equilibrio, anticipación. La batalla continuó con movimientos que parecían imposibles de seguir. Bloqueos, giros, proyecciones. Cada acción de Baelcor era previsible para Adrien. Cada reacción de Adrien era intuitiva para Baelcor. Era más que lucha física, era un intercambio de información heredada, un diálogo de cuerpos y estrategias. «Estás aprendiendo rápido», dijo Adrien mientras esquivaba un ataque lateral. Mucho más rápido de lo que esperaba. Baelcor sintió algo que nunca había sentido. Respeto y miedo mezclados, pero también una profunda conexión. Cada golpe, cada bloqueo, cada movimiento les recordaba que compartían algo más que sangre. Compartían instinto, cálculo y resiliencia. Entonces,
Un sonido metálico resonó a lo largo del corredor. Una de las naves hostiles logró romper los escudos secundarios y comenzó a disparar hacia ellos. Ambos se detuvieron un instante, sincronizados. Adrien asintió y Baelcor comprendió sin palabras. Había que unir fuerzas primero. Se movieron como uno solo. Cada bloqueo y ataque de Adrien complementaba la estrategia de Baelcor. Cada movimiento de Baelcor abría oportunidades que Adrien podía explotar. En cuestión de segundos, neutralizaron la amenaza inmediata de la nave enemiga. Pero la verdadera prueba estaba por venir. Adrien lo miró con intensidad. Ahora lo entiendes, hijo mío. La fuerza no está solo en los músculos ni en la tecnología. Está en anticipar, en aprender, en adaptarse. Está en quien eres realmente. Baelcor respiró hondo. Por primera vez comprendió la magnitud de su herencia. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sentido desde la arena, ahora tenía sentido. No era solo Karzul. No era solo humano. Era ambos. Y juntos, podían hacer lo imposible. Adrien avanzó y se detuvo frente a él. Sus brazos se cruzaron en un gesto que no era ataque ni defensa, sino invitación. Ahora demuéstrame que estás listo, dijo. Baelcor respondió con un asentimiento. No había orgullo, ni desafío. Solo entendimiento. La lucha no era para vencer, sino para comprender. Cada golpe, cada esquiva, cada proyección era un aprendizaje mutuo, un puente entre generaciones y especies. El choque final se acercaba. La estación orbital estaba en ruinas parciales, los enemigos seguían presionando, pero por primera vez, Baelcor no temía. Su padre estaba allí. Su herencia estaba allí. Y el futuro de ambos dependía de lo que aprendieran en los próximos segundos. El silencio previo al próximo movimiento fue absoluto. Cada músculo tenso, cada respiración medida. La guerra, la herencia y la identidad se fusionaban en un solo instante que cambiaría para siempre la vida de Baelcor. Y entonces, ambos se lanzaron hacia el combate final, donde no habría dudas, ni errores, ni vuelta atrás. Solo fuerza, estrategia y la verdad de su sangre compartida. El corredor de la estación orbital vibraba con cada explosión proveniente del espacio exterior. Fragmentos metálicos caían como lluvia, mientras rayos de energía iluminaban los pasillos con un resplandor intermitente. Baelcor y Adrien Ale se encontraban frente a frente, respirando con precisión, conscientes de cada movimiento del otro y de cada amenaza que acechaba más allá de las paredes de la estación. Por primera vez, Baelcor sintió la plenitud de su herencia. No era solo un Karzul entrenado en disciplina y estrategia militar, ni solo un humano dotado de resiliencia y adaptabilidad. Era ambos, y esa combinación le daba ventaja sobre cualquier adversidad. Adrien asintió, casi imperceptiblemente. Sabía que su hijo había comprendido la lección. La fuerza verdadera no estaba en dominar o imponer, sino en anticipar, adaptarse y aceptar quién eras. Baelcor, dijo su padre, con voz firme pero cálida. Esta es tu prueba final. Demuestra lo que realmente eres. Baelcor inhaló profundamente, sintiendo como su cuerpo se sincronizaba con cada enseñanza recibida. Cada instrucción de Saryn, cada lección heredada de Adrien, cada combate de la arena, cada estrategia ejecutada durante la defensa de la estación. Todo convergía en este instante. El ataque final comenzó. Una nave colosal, la más avanzada de la flota enemiga, emergió de la sombra de la estación. Sus cañones cargaban rayos de energía capaces de destruir secciones completas del metal orbital. El tiempo era crítico. Baelcor y Adrien se movieron al unísono. No había necesidad de palabras. Cada movimiento de Baelcor anticipaba al enemigo, cada maniobra de Adrien complementaba la estrategia. La coordinación era perfecta, como si hubieran entrenado juntos durante años, aunque su vínculo recién comenzaba a comprenderse. Baelcor tomó la delantera, desactivando los sistemas de defensa de la nave enemiga con precisión quirúrgica. Sus movimientos eran veloces, calculados,
y cada acción obligaba al enemigo a reaccionar tarde, demasiado tarde. Adrien seguía sus pasos, protegiendo los flancos y asegurando que cada ataque tuviera el máximo efecto. Los proyectiles enemigos impactaban cerca, pero no lo suficiente como para detenerlos. Baelcor sentía la energía de su sangre humana y Kartzul fusionarse en un poder desconocido, algo que ni siquiera él podía medir. Cada golpe, cada maniobra, cada decisión se volvió instinto puro. Finalmente, llegó el momento de enfrentar la nave colosal directamente. Baelcor avanzó hacia el centro del corredor orbital, mientras Adrien coordinaba los sistemas de la estación para crear un canal de ataque. Ahora, dijo Adrien, confío en ti. Baelcor asintió y canalizó toda su fuerza y estrategia en un único movimiento, un ataque directo al núcleo energético de la nave. Su cuerpo se movió como extensión de su mente y de su sangre compartida, anticipando cada defensa del enemigo y ajustando cada acción en fracciones de segundo. Una explosión cegadora iluminó la estación y el vacío orbital. Fragmentos de metal y energía se dispersaron como estrellas fugaces. La nave enemiga quedó neutralizada. El silencio posterior fue absoluto, roto solo por el sonido distante de alarmas controladas y los sistemas de la estación volviendo a funcionar. Baelcor respiró con dificultad, sintiendo como su cuerpo vibraba por la adrenalina y la tensión. Adrien se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Lo lograste», dijo. «Has aceptado quién eres, y eso te hizo más fuerte que cualquier enemigo». Baelcor miró a su padre, y por primera vez, las palabras no fueron necesarias. Todo estaba claro, la fuerza no estaba solo en la sangre ni en la disciplina, estaba en la combinación de ambas, en el aprendizaje y la aceptación de su herencia. Cyryn apareció detrás de ellos, con una expresión de orgullo apenas contenida. «Nunca dudé», dijo. «Siempre supe que este día llegaría». La estación orbital, aunque dañada, seguía en pie. La flota enemiga se retiraba, incapaz de superar la coordinación y el ingenio de los Ale Kartzul. La victoria no era solo táctica, era simbólica. Mostraba que la unión de razas, experiencias y herencias podía superar cualquier desafío, incluso cuando la galaxia parecía decidida a destruirlos. Baelcor observó el vacío estelar, la inmensidad del universo frente a él. Todo lo que había vivido, el desprecio, la humillación en la arena, la revelación de su padre, la batalla y la supervivencia, lo había llevado a este momento. Y ahora comprendía que nada volvería a ser igual. Adrien se inclinó ligeramente y sonrió, una sonrisa humana y cálida que Baelcor nunca olvidaría. «Este es solo el comienzo», dijo. «Juntos, podemos proteger lo que amamos, sin importar quién intente destruirnos». Baelcor sintió una paz y determinación que jamás había conocido. Su mundo interno, fragmentado por revelaciones y combates, se había unido en una fuerza imparable. Era Kartzul. Era humano. Era hijo de ambos. Y eso lo hacía invencible. Mientras la estación orbital comenzaba las reparaciones y las alertas disminuían, Baelcor comprendió algo esencial. La verdadera batalla nunca había sido contra enemigos externos. Siempre había sido contra la duda, el miedo y la incomprensión de su propia identidad. Y al aceptar su herencia, no solo había sobrevivido. Había renacido como algo más grande que él mismo. El futuro se extendía ante él, infinito y desafiante, pero por primera vez, Baelcor estaba listo. Preparado para enfrentar cualquier desafío que la galaxia pusiera en su camino, con su padre a su lado y la fuerza de dos mundos corriendo por sus venas. La estación orbital, aunque herida, estaba a salvo. La flota enemiga derrotada. Y Baelcor, finalmente, se había encontrado a sí mismo. Un guerrero nacido de dos mundos.